Bueno, veamos el tema de coordenadas escalares. Supongamos que quiero describir el movimiento de un cuerpo que se mueve en una trayectoria que ya no es más una recta, sino algún tipo de curva conocida. Si en mi dibujo esta sería la trayectoria y el cuerpo se mueve sobre esta trayectoria. Se podría describir el movimiento utilizando el vector posición, o sea, dando las tres coordenadas del vector posición, pero es mucho más fácil definir un sistema de referencia sobre la trayectoria, ¿sí? Por ejemplo, elijo un punto sobre la trayectoria y a partir de ese punto mido las longitudes sobre la trayectoria a partir del punto que elegí como origen del sistema de referencia. A esa coordenada la voy a indicar con la letra S, S por escalar, escalar en inglés, un escalar en matemáticas simplemente un número real, ¿sí? Y con decir cuál es el número real, ya directamente estoy definiendo en qué punto de la trayectoria se encuentra la partícula que se mueve. ¿Sí? Se puede mover hacia la derecha, hacia la izquierda, puede hacer un movimiento tan complicado como se les ocurra, pero con dar solamente la coordenada escalar ya puedo definir dónde está la partícula y puedo estudiar cómo se mueve. Entonces, fíjense, llamo, como dije, S a la posición de la partícula a partir de un punto de referencia. Esa posición va a variar en el tiempo. Bueno, y a partir de acá uno puede definir todo lo que vimos para el movimiento rectilíneo, ¿sí? El desplazamiento, bueno, todo lo que vimos para el movimiento rectilíneo tiene su análogo para esta coordenada escalar. Por ejemplo, el desplazamiento escalar vendría a ser la posición en un tiempo t más delta t, en un tiempo posterior, menos la posición en un tiempo anterior, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que la partícula en un tiempo t está por acá y se está moviendo hacia la derecha en un tiempo t más delta t está por acá, ¿sí? Entonces el desplazamiento vendría a ser la posición un tiempo posterior menos la posición al tiempo anterior. Delta t es el lapso de tiempo que transcurrió entre el tiempo t y el tiempo t más delta t. ¿Se acuerdan que para el caso del movimiento rectilíneo habíamos definido la velocidad escalar media o la velocidad media? En este caso, como estoy trabajando con la coordenada escalar, la voy a llamar la velocidad escalar media. Era el desplazamiento dividido el intervalo de tiempo correspondiente. Y como esto no me definía con precisión cómo era el movimiento de un cuerpo, lo que hacía era tomar intervalos de tiempo cada vez más chicos. Y de esa forma definía la velocidad, ¿sí? La velocidad, en este caso la voy a llamar velocidad escalar, ¿sí? La voy a indicar con un subíndice S, es el límite cuando delta t tiende a cero de este cociente, ¿sí? ¿Se acuerdan que el denominador tendía a cero, pero el numerador también tiende a cero? Y este cociente tiende a un número que es la velocidad escalar. Una vez que había definido la velocidad escalar, podía definir la aceleración escalar, en este caso escalar media, o sea, la aceleración media, en este caso va a ser para la coordenada escalar, y era simplemente la variación de la velocidad escalar dividido el intervalo de tiempo correspondiente. Y de vuelta, como la aceleración media, o en este caso escalar media, no me define con precisión en general cómo es el movimiento de un cuerpo, lo que voy a hacer para definir la aceleración es tomar el límite cuando los intervalos de tiempo tienden a cero. Este límite es lo que se conoce como la aceleración. Bueno, veamos un problema en concreto. Por ejemplo, el problema 6 de la guía de cinemática dice: la posición de una partícula sobre una trayectoria curvilínea en función del tiempo está dada por la expresión y me ponen una función S como función del tiempo. Es menos 5 menos 6t más 2t cuadrado. Donde me dicen que si en esta ecuación entro con el tiempo en segundos, lo que me va a devolver es la posición en metros. Bueno, me piden hallar un montón de cosas. El desplazamiento en función del tiempo. Bueno, el desplazamiento tengo que aplicar lo que les puse acá, ¿sí? Como tengo
la posición en función del tiempo, el desplazamiento va a ser la posición en un tiempo t más delta t menos la posición en un tiempo t. Entonces simplemente agarro la ecuación de la posición escalar y en vez de evaluarla en un tiempo t, la evalúo en un tiempo t más delta t. ¿Sí? Fíjense donde aparece t, puse t más delta t. Acá como está al cuadrado, aparece t más delta t al cuadrado. Menos la misma función evaluada en t. O sea, menos esto mismo de acá. Bueno, acá lo que hice fue, por un lado, desarrollé el cuadrado. Fíjense que el cuadrado me queda esta expresión. Después, fíjense que acá aparece menos 5 y acá aparece menos 5. El término con el 5 se va. También se va el término con 6t, porque acá aparece positivo por este menos menos y acá aparece negativo. Entonces me va a quedar este término, menos 6 por delta t, y después me va a quedar el término cuadrático y también me va a quedar el menos 2t cuadrado. Fíjense que acá puedo seguir simplificando, me aparece 2t cuadrado menos 2t cuadrado menos 2t cuadrado, este término cuadrático se va. Después, no puedo simplificar mucho más, me queda 4t por delta t y después 2 delta t al cuadrado. Así que esta sería la expresión del desplazamiento. Fíjense que queda como función de tiempo y como función del intervalo que estoy considerando. Bueno, en la segunda parte, en el punto B, me piden el desplazamiento realizado entre los instantes t igual 2 segundos y t igual a 2,1 segundos. Entonces lo que voy a hacer es aplicar la ecuación que obtuve recién. ¿Sí? Fíjense, como me dicen entre 2 y 2,1, bueno, voy a usar para t 2 segundos y el lapso de tiempo entre 2 y 2,1 va a ser 0,1 segundos, que vendría a hacer la diferencia entre este tiempo y este tiempo de acá. 2,1 menos 2 es 0,1 segundo. Entonces, con estos datos uso o los introduzco en la ecuación que obtuve recién del desplazamiento. ¿Sí? Fíjense que queda esta expresión y una vez que hago los cálculos me queda que el desplazamiento es 0,22 metros. Después dice la velocidad media en función del tiempo. Bueno, la velocidad escalar media, como les expliqué antes, era el cociente entre el desplazamiento y el intervalo de tiempo correspondiente. Fíjense que el desplazamiento es la ecuación que obtuve en el punto A. Es esta expresión de acá. ¿Sí? Es lo que está en el numerador. Divido por delta t. Fíjense que se simplifica delta t y me queda lo que está acá entre paréntesis. En el punto D dice la velocidad media entre los instantes t igual a 2 segundos y 2,1 segundos. Bueno, una vez que tengo la expresión de la velocidad escalar media, ¿sí? Si me piden entre 2 y 2,1 segundos, simplemente uso para t 2 segundos y para delta t 0,1 segundo. Lo reemplazo en esta ecuación y obtengo el valor de la velocidad media, 2,2 metros por segundo. Después me piden la velocidad instantánea en función del tiempo. Para el punto E. Bueno, la velocidad instantánea es simplemente la velocidad. Es tomar el límite cuando delta t tiende a 0 de delta s sobre delta t. Pero ya tengo esta expresión. Entonces, es tomar en esta expresión el límite cuando delta t tiende a 0. Fíjense que cuando delta t tiende a 0, el único lugar en la ecuación donde aparece delta t es en el último término. ¿Sí? Cuando esto se hace cada vez más chico, desaparece y me queda simplemente menos 6 más 4t. En el punto F me dice, ¿en qué instante se anula la velocidad y la posición en que esto ocurre? Bueno, como ya tengo la expresión de la velocidad instantánea, simplemente hago esta expresión igual a 0
¿sí? Me queda esto igual a 0 y obtengo que la velocidad se anula cuando el tiempo vale 3 medios de segundo o 1,5 segundos. Si me piden en qué instante se anula la velocidad y la posición en que esto sucede. Bueno, para calcular la posición simplemente uso la ecuación original que me da el problema, ¿sí? Evaluada en t igual a 1,5 segundos o 3 medios de segundo. Y obtengo que la posición en que ocurre es a menos 9,5 metros, ¿sí? O sea, 9,5 metros por detrás del origen de referencia. Después me dicen en el punto G la aceleración media. Bueno, la aceleración escalar media es la variación de la velocidad escalar, ¿sí? En el lapso de tiempo correspondiente. Fíjense, la variación de la velocidad escalar, yo tengo la velocidad escalar, es hacer la velocidad escalar en t más delta t menos la velocidad escalar en t, ¿sí? Y después divido por delta t. La velocidad escalar, esta expresión en t más delta t, es lo que aparece acá, menos la velocidad escalar en t, es esta misma expresión. Fíjense que cuando hago la resta me queda menos 6, acá me queda menos 6, se va hasta el término de 6. Acá tengo 4t y acá tengo menos 4t, así que se va el término lineal en t y me queda solamente el término este término de 4 delta t. Entonces me queda en el numerador 4 delta t dividido delta t, me queda que la aceleración es constante y vale 4 metros sobre segundos al cuadrado. En el punto H me piden el desplazamiento entre el instante inicial y el instante t igual a 5 segundos. Bueno, simplemente el desplazamiento lo había obtenido en el primer punto, sería esto de acá. Entonces uso en esta expresión, si me piden el desplazamiento entre 0 segundos y 5 segundos, uso t igual a 0 segundos y delta t 5 segundos en esta expresión, que es lo que hice acá. ¿Sí? El resultado son 20 metros. Y en el punto I hay que pensarlo un poquito más porque dice la longitud recorrida entre el instante inicial y t igual a 5 segundos. Fíjense en la expresión, fíjense lo que sucede, por ejemplo, a t igual a 0. La velocidad es esta expresión de acá. A t igual a 0, la velocidad es negativa, ¿sí? Y por algo que me preguntaron en algún punto anterior, ¿sí? ¿En qué punto se anula la velocidad? Estaba por acá. Se detiene, o sea, la velocidad se anula a t igual a 1,5 segundos. Significa que inicialmente viaja en el sentido negativo respecto del origen del sistema de referencia y se detiene a 1,5 segundos. Una vez que el tiempo sigue transcurriendo, después de 1,5 segundos, si se fijan la velocidad escalar, esta expresión, esta es la velocidad escalar, la velocidad va a ser positiva, ¿sí? Porque fíjense que el término donde aparece el tiempo es positivo, es 4 por t. Entre t igual a 0 y hasta que se detiene, que se hace 0 la velocidad es negativa. A partir de 1,5 segundos, la velocidad empieza a crecer y es positiva, porque el término lineal le gana al término constante de menos 6. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo que ver es, tengo que tener cuidado y calcular, porque me piden la longitud recorrida entre t igual a 0 y 5 segundos. ¿Sí? Tengo que pensar un poquito lo que sucede con los datos del problema. Otra cosa, fíjense que a t igual a 0, si voy a la ecuación original que me da el problema, cuando t es 0, la partícula no se encuentra en el origen, se encuentra en menos 5, ¿sí? Porque este término se va haciendo t igual a 0 y este también. Entonces, la partícula está, supongamos que este es el sistema de referencia, el origen del sistema de referencia. A t igual a 0 está a 5 metros por detrás, ¿sí? Porque
La posición a t igual a 0 es menos 5. Y la velocidad, por lo que dije recién, lo había calculado acá, es menos 6 metros por segundo, ¿sí? O sea, inicialmente está a menos 5 metros o 5 metros por detrás del origen del sistema de referencia y se mueve alejándose del origen del sistema de referencia a una velocidad de menos 6 metros por segundo. Esto es a t igual a 0. Cuando t vale 1,5 segundos, la velocidad es 0 y a partir de acá la velocidad empieza a aumentar por lo que dije recién, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer o lo que me conviene hacer es calcular, como me está pidiendo la longitud recorrida entre el instante inicial que está acá y el instante t igual a 5 segundos, me conviene calcular la longitud recorrida entre t igual a 0 y hasta que se detiene t igual a 1,5 segundos, y después la longitud recorrida entre t igual a 1,5 segundos y 5 segundos, que no sé, estará por acá. Bueno, eso es lo que hice por acá. El desplazamiento entre t igual a 0 y t igual a 1,5 segundos es simplemente el desplazamiento, lo calculé en la hoja anterior, acá. En esta ecuación hago t igual a 0, ¿sí? Y delta t igual a 1,5 segundos o 3 medios, ¿sí? Es lo que hice en esta expresión, ¿sí? Fíjense que el desplazamiento es menos 9 medios, ¿sí? Me da negativo porque lo que les conté recién, inicialmente está en este punto y sigue moviéndose en la dirección de las S negativas. Entonces el desplazamiento entre 0 y 1,5 segundos me dan menos 9 medios. Es lo que se movió, ¿sí?, a partir del origen de tiempo. Y después calculo el desplazamiento entre t igual a 1,5 segundos y t igual a 5 segundos. Fíjense que para hacerlo tengo que usar la ecuación del desplazamiento, esta que calculé acá, haciendo t igual a 1,5 segundos o 3 medios de segundo, y como voy desde 1,5 segundos hasta 5 segundos, el desplazamiento es 5 menos 3 medios de segundos, 7 medios de segundos, ¿sí? Entonces, en la ecuación del desplazamiento uso como delta t 7 medios de segundos, o 7 medios, ¿sí? Acá aparece t, donde aparece t pongo 3 medios, y donde aparece delta t pongo de vuelta 7 medios. El resultado es 49 medios. Como me piden la distancia total recorrida, ¿sí?, entre 0 y 1,5 segundos, la distancia total recorrida es el módulo del desplazamiento, ¿sí?, el módulo de menos 9 medios, que es 9 medios. Y entre 1,5 segundos y 5, bueno, sería el módulo de esto, pero como esto es positivo, me queda 49 medios. Entonces, tengo que sumar esas dos distancias y la longitud total recorrida, que es lo que me pide el problema, es 49 medios, ¿sí?, más 9 medios. Lo cual me da 58 medios o 29 metros, que esa sería la respuesta. Bueno, listo. Este problema termina acá, no me pide ninguna otra cosa.